Bien, mis crocheteros, vamos a hacer la segunda parte. Y en este caso vamos a hacer la margarita. Voy a empezar con el color blanco. Voy a hacer los pétalos. Y lo que voy a hacer es 9 cadenas. Hago mi nudo de seguridad y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Me voy a saltar la primera cadenita y en la siguiente cadena voy a hacer un punto bajo. Me salto el primer punto y voy a hacer un punto bajo. Después voy a hacer un medio punto alto. Este es mi medio punto alto. Luego hago 4 puntos altos. Un punto alto. Dos puntos altos. 3 puntos altos y 4 puntos altos. Y así me va a quedar. Ahora vas a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto. Y en el último punto vas a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora, en el lado contrario voy a hacer lo mismo que hice en el lado anterior. Voy a hacer un medio punto alto y voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora me toca hacer un medio punto alto. Aquí. Un medio punto alto. Y voy a terminar en un punto bajo. Bien, así te va a quedar. Y en el primer puntito, ahí, vas a hacer un punto deslizado. Y una cadenita para asegurar. Cortas, no dejas muy larga la hebra. Y eso sería todo. Ya estaría listo nuestro pétalo. Cortas el hilo que nos sobró atrás. Y en total vas a hacer 15 pétalos. Ok, yo ya aquí tengo mis 15 pétalos. Ahora voy a hacer con el color amarillo la flor. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Bien, voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico y ahora voy a hacer la vuelta número 2 y voy a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento por cada punto bajo. Voy a colocar mi marcador y voy a hacer 6 aumentos. En total voy a tener 12 puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta número 2, ahora me toca la vuelta número 3. Y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Mi primer punto bajo, ahora me toca un aumento.
Y esa secuencia la voy a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 3. Un punto bajo, un aumento. En total voy a tener 18 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo, coloco mi marcador, seguido de un aumento. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esa secuencia la voy a continuar haciendo. 2 puntos bajos, un aumento. Y voy a terminar en un puntito. En total voy a tener 24 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé y ahora me toca la vuelta número 5. Y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, coloco mi marcador. 2, 3 y me tocaría un aumento. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 5. Y te vas a quedar en el último punto bajo. En total vas a tener 30 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé y voy a cambiar el color de hilo. Ahí en el último punto de la vuelta número 5 voy a cambiar al color blanco. Y vas a poner tus pétalos al mismo tiempo, así que tienen que tener paciencia. Entonces esta sería la vuelta número 6. Así, de esta manera cambias el color de hilo. Quitas tu marcador un ratito. Ajustas un poquito el color amarillo. Esta sería la vuelta número 6. Miren, voy a acercar un poquito más. Y les voy a enseñar. Aquí tengo el pétalo. Esta es la parte del derecho. Y esta es la parte del revés. La parte del revés te tiene que estar mirando hacia ti, ¿ok? De esta manera. Y vas a tomar 2 puntitos. Primero un punto bajo de tu pétalo. ¿Okay? Aquí es donde está el punto deslizado y al costado está el otro punto. Esos 2 puntos tienes que tomar. Un punto de tu pétalo y un punto de tu tejido, para unir los pétalos a la flor. De esta manera. Este sería el primer punto. Ajustas un poquito. Y vuelves a tomar. Colocas ahí tu marcador para que no te pierdas. Ese es el inicio de la vuelta número 6. Ahora, tomas otro puntito del pétalo y un punto del tejido. En total son 2 puntos para ir colocando nuestros pétalos. 2 puntos por pétalos. Y así te tiene que ir quedando. Vamos a repetir una vez más. Por el lado del revés, este es el lado del revés, ahí, así vas a poner. Y vas a tomar un punto del pétalo, aquí un puntito, y un punto de tu tejido. Y vas escondiendo estos hilitos juntos con tu tejido. Y ahora otro punto, 2 puntos y un punto también de tu tejido. Así te va a ir quedando. Así vas a ir poniendo 2 puntos bajos para cada pétalo. Y ahí nos vemos. Mira, así te tiene que quedar. Yo ya puse todos los pétalos. Ahora voy a continuar haciendo la vuelta número 7. Voy a sacar mi marcador y voy a empezar haciendo 2 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2 y un aumento. Después vas a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 7. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto
porque vamos a cambiar de color de hilo. Nos toca el color verde. Y lo que voy a hacer es 5 puntos bajos, un aumento. Aquí cambio el color de hilo, ajusto un poquito, saco mi marcador y voy a ajustar un poquito el color blanco. Y empiezo. Uno, coloco mi marcador. Dos, tres, cuatro y 5. Y ahora me toca un aumento. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta 8. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. ¿Ok? Y ahí nos vemos. Miren, aquí ya terminé la vuelta número 8. Ahora, de la vuelta 9 hasta la vuelta 12, vas a hacer solamente puntos bajos. O sea, un punto bajo por cada punto bajo. Coloco mi marcador. No se olviden, de la vuelta 9 hasta la vuelta 12. Mira, aquí yo ya terminé. Y lo que voy a hacer es 24 puntos bajos, solo 24. Colocas tu marcador para que no te pierdas. Y vas a continuar haciendo puntos bajos, pero solamente 24 puntos bajos. Más o menos hasta ahí. Y así vas a continuar. Ya tengo mis 24 puntos bajos. Ahora vas a hacer una cadena. Volteas tu tejido y te vas a saltar el primer punto. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo. Y así vas a continuar haciendo puntos bajos hasta obtener 23 puntos bajos. Hasta aquí. Bien, ya tengo mis 23 puntos bajos. Ahora voy a volver a hacer una cadena. Giro mi tejido. Te saltas el primer puntito y en el siguiente vas a hacer un punto bajo. Y en total vas a hacer 22 puntos bajos. Mira, ya tengo aquí mis 22 puntos bajos y vas a hacer una cadena para asegurar y vas a cortar. Si quieres coser a la cabecita, dejas una hebra más larga, pero en mi caso yo la voy a pegar con silicona caliente, así que no es necesario dejar una hebra muy larga. Miren, así te tiene que quedar tu flor. Estos hilitos amarras sutilmente y vas a cortar, pero no las cortes demasiado. Va a quedar como un relleno. Y así es como te tiene que quedar tu margarita. Yo en mi caso lo he pegado a la cabecita, no lo he cosido, lo he pegado con silicona fría. ¿Ok? Y también recordarles que el cuerpo de la muñequita está en nuestro video anterior, en nuestra muñequita rosa. Lo único que tú tienes que cambiar son las hojitas y por supuesto la flor. Igual de la macetita. También está en nuestros videos anteriores. Por aquí en la parte de arriba les estaré dejando los tutoriales. Solamente tienen que cambiar las hojitas. Y espero que hayan disfrutado del tutorial y nos vemos en el siguiente video. Por favor, no olviden de compartir, de suscribirse, que nos ayudan muchísimo a crecer nuestro canal. Y también dejen sus mensajes. Y nos vemos en el siguiente video.